Permítame darle un versículo que le va a ayudar a entender esto. 2 Corintios 12:12, no lo busque. Se lo voy a leer. 2 Corintios 12:12. Verdaderamente, escuche esto, las señales de un apóstol fueron hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles fueron? En señales, prodigios y milagros. Fueron las señales que pertenecieron a los apóstoles, en donde los apóstoles proclamaron las señales, los acompañaron para tener el oído de la gente. ¿Cómo sabe usted que el hombre está hablando por parte de Dios? Si él tiene cosas sobrenaturales que van junto con el mensaje, esa es una evidencia bastante buena. Y hay otro versículo muy importante en Hebreos 2:3. Hemos estudiado esto. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual al principio comenzó a ser hablada por el Señor y fue confirmada a nosotros por aquellos que lo oyeron a Él? Esos serían los apóstoles que oyeron a Cristo. ¿Cómo lo confirmaron? Escuchen esto. Dios dando también testimonio con señales, maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo. La gente se pregunta, ¿para qué son esos dones del Espíritu Santo? Como las lenguas, interpretación de lenguas y milagros y sanidad. Esos fueron para confirmar la proclamación apostólica del Evangelio. Para eso eran dones del Espíritu Santo. Hebreos 2:4, eso es lo que dice. Entonces, lo que puede ver, lo que sucede aquí, entonces, es la expresión de algo milagroso para captar la atención de estas personas, para que reconocieran que algo sobrenatural está pasando. No sustituyó la predicación del Evangelio. La gente probablemente habló arameo de manera fluida, probablemente predicó Pedro en ese idioma, entonces ese no fue el punto. El punto no fue simplemente comunicarles el Evangelio, sino darles una señal sobrenatural, y la única manera en la que realmente podían determinar que era una señal fue si el idioma era algo que conocían y que pudieran verificar que los galileos, que normalmente no sabían cómo hablar los idiomas, a menos de que algo estuviera pasando. Ahora, puedo añadir otra nota, y vamos a retomar algunas de estas partes en los minutos que nos quedan. Si existe un don tal como lenguas o idiomas como en Hechos, y si todavía es válido en la actualidad, entonces algo está mal. Algo está mal en el patrón de la iglesia. En el diseño del Espíritu Santo, algo falta. Y cito del Dr. Barnes, un erudito maravilloso de hace unos años atrás, y dijo esto, y cito, el don de milagros fue retirado. Los apóstoles, por ese milagro, simplemente fueron capacitados para hablar otros idiomas. Ese poder debería continuar si el Evangelio va a ser predicado, pero ahora demanda el esfuerzo de muchos años para hablar en idiomas extranjeros. Ahora debe ser obtenido no por milagros, sino mediante el estudio y el trabajo lento y cuidadoso. Los hombres deben laborar por él. Fin de la cita. En otras palabras, si el don todavía existe, entonces Dios, por alguna razón extraña, ha colocado estorbos innecesarios en el Evangelio, porque Él hace que la gente tenga que estudiar durante años idiomas antes de que jamás puedan comenzar a dar testimonio. Y si la gente tiene este llamado don de hablar en lenguas o idiomas extranjeros, parecería más bien innecesario. Y si Dios hubiera diseñado que un milagro de idioma como ese fuera para la actualidad, parecería como si podría usarse mucho. Y si hay un don de lenguas, de idiomas, amigos míos, permítame preguntarle esto. ¿Por qué es únicamente para ciertas personas especiales, en ciertos movimientos especiales que se reúnen en reuniones de oración especiales y se hablan el uno al otro y ya hablan el mismo idioma y ya conocen la verdad? Y si hay incrédulos presentes, Pablo dice que dirán que están locos porque únicamente los confundirá. Como puede ver, si un don así existe en la actualidad, ¿por qué no existe para los misioneros? O mejor aún, ¿por qué hay algunos misioneros que dicen tener el don, pero todavía van a una escuela de idiomas? Entonces, como puede ver, esta experiencia en Hechos de ninguna manera es la norma. No podemos hacerla la norma para todos los cristianos. Usted no puede decir que todo cristiano debe hablar en idiomas extranjeros. Wycliffe estaría más que feliz de aceptar eso, debido a que están ocupados en reducir el idioma de toda persona a escritura y tratan de comunicarle el Evangelio a ellos. Entonces vemos aquí dos obras distintas del Espíritu. El bautismo en los versículos 2 y 3 y la llenura en el versículo 4, el cual dio lugar a idiomas por una razón especial, no para predicar el Evangelio primordialmente, aunque en un sentido estaban declarando verdades,
sino para actuar como una señal de que Dios se estaba moviendo, y más vale que escuchen, y más vale de que pongan atención, porque la predicación viene en un minuto. Y vino inmediatamente después de esto, en el versículo 14. Pedro se pone de pie entre los 11, ¡wham!, y él empezó a predicar. Muy bien, entonces vemos la evidencia. Rápidamente el efecto de la venida del Espíritu, versículos 5 al 11. Y simplemente vamos a leer a lo largo de este texto con algunos comentarios breves. Esto es lo que sucedió cuando comenzaron a hablar en idiomas. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, la afirmación final, de todas las naciones bajo el cielo, es una expresión y no necesitamos tomarla literalmente, sino que más bien de manera idiomática para referirse a muchas, muchas tierras. Y observe la palabra piadosos. Esa es una palabra realmente interesante. En algún momento voy a hacer un estudio de palabras de eso, pero es muy interesante. Viene de una palabra griega eulabes, lo cual significa precavido. La gente devota es precavida, en referencia a que no quieren ofender a Dios. Esa es la esencia de reverencia. La esencia de una persona realmente devota es que no hará nada para ofender a Dios. Es precavida. Una palabra muy interesante. Y entonces fueron precavidos al estar presentes en la fiesta, no sea que ofendieran a Dios. ¿Qué es lo que Proverbios 9:10 dice? El temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Hombres devotos temen, no sea que ofendan a Dios. Son muy cautelosos. Muy bien, entonces Jerusalén es invadido en Pentecostés por una asamblea cosmopolita de judíos de toda tierra. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Vamos a detenernos ahí por un momento. Dice, y hecho este estruendo. Permítame darle una explicación interesante de eso. ¿Cuál fue este estruendo? Bueno, algunos dicen, esto hablar en idiomas. No creo. Creo que el griego indica algo más. La traducción literal griega del versículo 6 dice esto, pero este sonido, foné, singular, habiendo venido, la multitud se reunió. Sea lo que sea que oyeron, fue un sonido singular, foné. Y ocurrió en un punto en el tiempo en el que el verbo ginomai indica, debido a que ese es un verbo auristo, entonces lo que sea, es un sonido singular en cierto momento. Ahora, si usted regresa en el pasaje, usted encuentra dicho sonido singular en cierto momento en el versículo 2. Dice, de repente vino del cielo un, ¿qué? Estruendo del cielo. Ahora, yo creo que lo que oyeron fue el sonido del cielo, no sonidos, plural, de todos estos idiomas. No estaban gritando estos idiomas, no pudieron haberlo oído por todo Jerusalén, pero seguro pudieron haber oído lo que se oye como un huracán fuerte. Y el sonido de ese viento los congregó y estaban confundidos. ¿Por qué? Hay un sonido, pero no hay un huracán, no hay viento. El versículo 6 dice que estaban confundidos, la cual es una palabra interesante. Únicamente es usada en Hechos. Viene de la raíz de una palabra, la cual significa derramar juntos. Todos estaban mezclados. Todos estaban confundidos y perplejos. ¿Qué estaba pasando? Y lo que realmente los confundió es que cuando se reunieron, todo hombre los oyó hablando en su propio idioma. Y este fue un shock. Aquí están todos estos hombres que han estado en ese lugar y están caminando y están hablando en el propio idioma de todo mundo. Y simplemente están en un shock absoluto. Versículo 7. Y estaban atónitos. Entonces ahora sabemos que están confundidos, atónitos, y después añadimos a eso, y maravillados. Ahora, ¿entiende usted la idea de que el Espíritu Santo está tratando de decirnos que esto hizo una impresión? Realmente están de cabeza. Digo, en nuestro idioma diríamos que estaban súper sorprendidos, por lo menos para tratar de que expresemos el punto, porque hemos echado a perder tantas palabras al derramar superlativos con tanta frecuencia. Pero aquí lo que usted tiene es la idea de que el Espíritu nos está mostrando que esta es una perplejidad y confusión masivas. Estaban confundidos, estaban sorprendidos, estaban atónitos. Y lo que realmente los sacudió fue esto. Estaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora usted tiene que entender un poco de la actitud que tenían hacia Galilea. Galilea realmente era el lugar de los ignorantes. Galilea era el lugar donde la gente era analfabeta, por así decirlo. Y la única gente que vivía en Galilea era el tipo de gente rara. Digo, gente que no estaba preparada, no estaba informada, granjeros
y gente que realmente no estaban en el flujo cultural, usted entiende. Y usted regresa, por ejemplo, a Mateo 26-29. Y Pedro, en la negación, dice, ahora Pedro se sentó afuera en el patio y vino una joven y demás, y venían y le preguntaban, y él siguió negando y negando y negando. Versículo 73. Después de un poco de tiempo, vinieron a él los que estaban a su lado y le dijeron a Pedro, seguro tú eres uno de ellos, tú eres uno de esos seguidores de Jesús, porque tu manera de hablar lo muestra. Tú tienes ese acento galileo. Ahora no sé lo que fue, pero evidentemente involucraba gramática mala. Marcos 14:70, lo mismo. Él dice, Pedro vuelve a negar, y en un tiempo los que estaban ahí vinieron y le dijeron a Pedro, seguro tú eres uno de ellos, porque tú eres un Galileo, y tu manera de hablar lo muestra. Seguro te oyes como un Galileo. Y los Galileos no eran conocidos por ser lingüistas, dicho de manera suave. De hecho, Natanael le dijo en Juan 1:46, ¿acaso algo bueno puede venir de Nazaret? Nazaret era una de las ciudades en Galilea. ¿Se da cuenta? Y en el capítulo 7, versículo 52, los judíos estaban diciendo, cuando Jesús dijo que era un profeta de Galilea, los judíos dijeron, escudriñad y ved, porque de Galilea no se levanta un profeta. Nunca nada sale de ahí que valga la pena algo. Realmente tenían una perspectiva baja de Galilea. Y aquí, de pronto, todos estos galileos no preparados, incultos, están hablando en todos estos idiomas y están absolutamente boquiabiertos. No saben lo que está pasando. Versículo 8. No tenían explicación alguna. Dice, ¿cómo pues? Los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿De dónde sacaron ellos toda esta información? ¿Cómo están haciendo ellos esto? No significa el único idioma en el que hablaron, significa el idioma natal en el que ellos nacieron. Y eso es marcado de manera incisiva en ese versículo. Y después nos presenta la lista de los idiomas. Partos, ahora él comienza en el este, no voy a tomar el tiempo con todos estos, pero él comienza hasta el este y viene hasta el oeste, nombrando estos diferentes lugares. Partos, e incidentalmente probablemente fueron los peores enemigos del Imperio Romano, al extremo oeste. Los medos habían sido una parte del Imperio Medo-Persa. Los elamitas, que habitaban el territorio antiguo alrededor de Babilonia. Los que habitamos en Mesopotamia, esa sería el área entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Eso es lo que Mesopotamia significa, aquello que está entre ríos. Los que estaban en Judea, después viniendo al oeste, a Asia Menor, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Asia no significa el continente como lo conocemos, significa el pequeño territorio de Asia Menor allá arriba. Éfeso era la capital y Pérgamo y Esmirna, ambas eran ciudades ahí, con las que estamos familiarizados. Pero todo esto es Asia Menor. Después Frigia y Panfilia, después brincando al otro lado del Mediterráneo hasta Egipto y las partes de Libia, ahí por donde está Cirene. Al norte de África está Libia y algunos judíos. Alrededor de un cuarto de la población de Cirene, Josefo dice, era judía y entonces estaban ahí. Después los residentes de Roma. Y sabemos que hubo una población judía en Roma, porque en el 49 después de Cristo Claudio los expulsó. Entonces tuvieron que haber estado antes de esa fecha. Después judíos y prosélitos. Prosélitos son los que se convirtieron, que aceptaron la circuncisión y adoptaron el judaísmo. Cretenses de la isla de Creta, a más de 60 kilómetros o algo hacia el sur de Grecia, y árabes de la gran península árabe, entre el Mar Rojo y el Golfo. Ahí estaban todos congregados, todas estas personas, judíos de todo lugar. Qué tiempo tan estratégico como para que el Espíritu hiciera algo. Y observen el versículo 11, dice esto, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, escuche esto. Aquí viene una estrategia bastante interesante por parte del Espíritu Santo. Ahora, le dije a usted antes que no necesariamente predicaron el Evangelio. No nos está diciendo que tuvieron una proclamación ordenada ni discurso. No dice que dieron las primeras 4 leyes del primer siglo en orden, que simplemente presentaron el Evangelio. No dice eso. La indicación aquí es muy clara de que hablaron las obras maravillosas de Jehová Dios. En otras palabras, hablaron en un contexto judío. Ahora observe la estrategia del Espíritu. En primer lugar, el Espíritu envió un sonido como un viento simplemente para asegurarse de que se congregaran. Los reunió a todos,
Después tuvo este milagro maravilloso de hablar en idiomas, simplemente para asegurarse de que realmente volteara de cabeza sus mentes. Y como puede ver, cuando comenzaron a hablar de las obras maravillosas de Dios, entonces los judíos únicamente tuvieron dos opciones. O esto era un milagro del diablo o es un milagro de Dios. Pero cuando comenzaron a alabar a Dios, eso eliminó a una de las dos opciones. Y entonces lo que el Espíritu estaba haciendo era concentrar todo a la admisión de que esto es de Dios. ¿Se da cuenta? Y después cuando estaban viendo de que esto era de Dios, y Pedro